Como introducción quiero compartir introducción al mensaje, algunos aspectos en cuanto a la Biblia. Un hombre llamado Casiodoro de Reina, porque nació en la ciudad de Reina en Sevilla, España, que nació en el año 1520 y que murió en el año 1594. Vale decir, él vivió 74 años. Él trabajó 12 años en la preparación de esta Biblia. De esta Biblia es conocida como la Biblia del Oso. Esta es una copia de la original, porque hay muy contados originales que todavía existen. Contado con el dedo de una mano porque la Inquisición española la quemó. Pero esta fue una reimpresión que se hizo. Esta la tengo como 40 años más o menos en mi poder, como libro. Por eso que el día tuve que poner el cocho que me lo pidió prestar, le sacaron esta parte. Es conocida como la Biblia del Oso, porque el hombre que trabajó en ella para imprimirla, a ese se le ocurrió colocar este árbol y un oso alcanzando un panal de miel, y él le puso abajo, en su interior, sale el dibujito, y le colocó, basado en hebreo, lógicamente, Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, y la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, Casiodoro de Reina comenzó su trabajo a traducir de los originales al español, porque él era un hombre español. Voy a seguir contando todos los domingos algo de la historia. Este hombre estaba en un... ¿Cómo se llama? Se me olvida. Convento de las mujeres, monasterio de los hombres, en un monasterio en Sevilla, y ese monasterio realmente comenzaron a esconder Biblias, y él estaba preparándose para ser un sacerdote, ¿verdad? Con un grupo más de hombres, pero el abad García Arce, que es como el monje superior, ¿verdad? Un día descubrió que estaban escondiendo Biblias, y él tomó la Biblia, empezó a leerla, y adivinen, se convirtió el abad. Y como fue tan impresionante para él de leer la Biblia, se convierte a Jesucristo y le predica el Evangelio a los curas. Se convirtió Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y unos cuantos más. Cuando llegó la noticia al Vaticano, mandaron una persecución y huyeron como 10, 12 y alcanzaron a escapar, a los demás los mataron. Y él tuvo que huir fuera del país. España en esa época cometió 2 graves errores garrafales que le van a costar un ojo en la cara y la mitad del otro. Uno de los errores fue nunca haber España impreso la Biblia en su país. Estoy hablando del pasado. Y el otro fue haber echado a los judíos de su nación. Porque los judíos fueron una tremenda bendición para España. De hecho, la gran mayoría de las ciudades, los nombres que tienen, se los deben a los hebreos. Entonces, la arquitectura y todo ese tipo de cosas. Cuando Casiodoro de Reina terminó de imprimir la Biblia, de traducir la Biblia al español, en ese tiempo el mundo estaba bajo una pobreza grande. Empezaron a juntar dinero para mandarla a imprimir, y al hombre que le pasaron el dinero cayó en bancarrota y usó ese dinero. Y 10 años después lo pudieron lograr. Para poder traducir este hombre la escritura, Casiodoro de Reina, hizo uso de la Biblia hebrea
como también parte de la Biblia de Ferrara, que fue otro que también trabajó en la traducción. La Biblia del oso, que es esta, esta es igual. El tamaño, buscaron el mismo grosor de papel, ¿verdad? Igual a la original, porque este es un papel bastante grueso. Esta fue impresa en México, este libro que tengo en mi mano, pero la copia es exactamente igual. Todo lo que contiene es exactamente igual a la primera Biblia, conocida como la Biblia del oso en el mundo, y su impresión fue hecha el 28 de septiembre de 1569. El 28 de septiembre de 1569, por eso es conocido que septiembre es el mes de la Biblia hispana, de la Biblia hispana. Una de las cosas interesantes es que muchos predicadores y misioneros, conocí unos cuantos misioneros americanos, miran con malos ojos esto y no les cabe en la cabeza por qué los hispanos tuvieron una Biblia completa en su idioma y no los de habla inglesa. Es interesante. Esta Biblia fue impresa mucho antes. El mundo hispano tuvo la Biblia completa años antes que la Biblia en inglés. El rey Jacobo de Inglaterra llamó a 42 eruditos y después terminaron nada más 40 en traducir la Biblia conocida como la Biblia de King James, del rey Jacobo, en inglés, ¿ya? Que fue en 1611 salió a la luz pública por primera vez la Biblia en inglés, pero esta el 28 de septiembre de 1569. La Biblia es inspirada por Dios, por eso que permanece hasta el día de hoy, y ha sido el libro más perseguido de todos los libros. El libro más quemado en el mundo fue este. Hacían hogueras. Las primeras que salieron a la luz pública fueron ya ni me acuerdo la historia, ya voy a estudiarla más, fueron a parar todas en la hoguera de la Inquisición. Una persecución tremenda. La Biblia fue inspirada por Dios. La Biblia, la nuestra ahora, porque esta tiene los libros apócrifos. Y esta tiene el español antiguo, el español primitivo. Después el español primitivo, el primer español, sufrió unos pequeños cambios y por eso aparece Cipriano de Valera, después más adelante que la pone a ese idioma, y entonces esta está pero es bastante entendible si uno la quiere leer y ustedes pueden observar que la primera letra de cada capítulo la ponían con mayúscula, le hacían sus dibujitos porque los hombres eran más artistas en el pasado. Ya. Correcto. Perfecto, voy a mencionar nada más un poquito nomás a ese Cervantes. Entonces nuestra Biblia está compuesta por 66 libros, esta tiene los apócrifos. Ya, unos libros que fueron agregados y que fueron escritos cuando se escribió todo el Antiguo Testamento. De hecho, los judíos tienen solamente lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Cuando se escribió el último libro del Antiguo Testamento, Dios dejó de hablar a los hombres por 400 años. Entre Malaquías, para nosotros, el último libro de la Biblia, que nosotros tenemos, Malaquías, y Mateo, que es el primero, pasaron 400 años en que Dios no habló con voz audible a ningún hombre. Y en ese periodo se inventaron varios libros que lo dejaron afuera. Bien, la Biblia, como dije, nuestra Biblia consta de 66 libros, ¿verdad? Y que fue escrita por más de 40 hombres,
de todo tipo de hombres, reyes, pastores, pescadores y qué sé yo. Nuestro Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero Samuel, Segundo Samuel, Primera de Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónica, Segunda Crónica. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías y Malaquías. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Primera Timoteo, Segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Primera de Pedro, Segunda Pedro, Primera Juan, Segunda Juan, Tercera Juan, Judas y Apocalipsis. Esos libros, un grupo de judíos estudiosos de la Escritura decidieron, estos son los libros inspirados por Dios. Los libros apócrifos se les llama libros apócrifos. Hay muchos creyentes que erróneamente le critican, le llaman libros falsos. Es mejor decir libros apócrifos, porque esos libros son libros históricos, pero se dejaron afuera porque tienen muchos errores. Errores históricos, errores gramaticales y errores de fechas, que no cuadra. Por eso se dejaron fuera. Nuestra Biblia, nuestro Antiguo Testamento, contiene el mismo contenido que el Antiguo Testamento de los hebreos. La Biblia hebrea, repito, está compuesta solo por Antiguo Testamento. Los judíos no creen en Cristo, sus Biblias no tienen el Nuevo Testamento, ¿ya? Con algún orden diferente. La Biblia hebrea no tiene Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera de Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónica, Segunda Crónica. Simplemente el libro, ¿ya? Y en el orden, la Biblia hebrea termina con lo que es para nosotros Segunda de Crónicas. Interesante. Y nuestra Biblia, como dije, tiene el mismo contenido que la Biblia hebrea. ¿Qué más? Antes de la invención de la imprenta, porque la imprenta le dan todo el honor y privilegio a Gutenberg, pero antes de Gutenberg, quien comenzó el inicio se llamó Tyndall. Muy interesante, porque hay muchos errores, es lo mismo que la ampolleta. Muchos errores, si usted estudia el tema de la ampolleta, le dan honor a otros. Y la Biblia se copiaba a mano. De lo que yo estudié, como 50 años atrás más o menos, habían salones en donde tenían unos escritores, unas mesas grandes, se sentaban los hombres a copiar a mano la Biblia, imagínense. Palabra por palabra, letra por letra. Y cuando llegaban los escribas o escribientes a la palabra Jehová, cambiaban de pluma. Usaban una pluma nueva y seguían escribiendo. Esos hombres, los escribas, tenían una preocupación total para saber si la Biblia que estaban escribiendo, copiando, mejor dicho, a mano, era perfecta o no, por contar las palabras y contar las letras. Si no les cuadraba el mismo número de palabras y de letras, era quemada. Entonces, tampoco contenía errores. Me equivoqué, un borrón. No, señor, no había borrón. Entonces, el trabajo del escriba era un trabajo muy interesante. Recuerden que no es como ahora. Ahora hay mucha ventaja. Yo de niño le escuché muchas veces a mi papá cuando decía, tal compañero, ¿y en qué trabaja el compañero? Escribiente. Tenía que escribir a máquina. Y escribir en papel, y se amontonaba mucho papel. Ahora, con la informática que tenemos, ya todo está guardado y muchos mandan a la nube y se acaba la bulla, ¿verdad? Si yo hubiese hecho eso, no hubiera perdido tanto material que tuve que perder porque se llevó a perder un disco duro el computador. Se copiaba a mano. La Biblia, la primera imprenta que se usó para imprimir. De hecho, el primer libro impreso en imprenta con caracteres móviles fue la Biblia.
pero no la del oso. Fue la Biblia en latín, la del 70. Muy interesante. El primer libro en el mundo que se imprimió fue la Biblia, en latín. Qué maravilloso. Y con caracteres móviles, vale decir, cada letra se podía separar y cambiar. Yo cuando era un niño asistí a una imprenta de esa, tuve el privilegio de conocer una imprenta en Valparaíso, porque yo nací en el Hospital Naval de Valparaíso, pero criaba en Viña del Mar, y del colegio nos llevaron. Impresionante como vimos cómo funcionaba esa imprenta de aquel entonces, ¿verdad? Esa imprenta ya ahora no existe, con toda la maravilla que hay en este momento en el mundo. La Biblia latina, ¿ya?, que fue copiada así en el año 1455. Y de los miles de libros que hay de manuscritos, ¿verdad?, hasta antes del 1500 después de Cristo, todavía existen como 5.300 textos en griego que hay todavía, ¿verdad? La Biblia nuestra, la Biblia, el texto de la Biblia es el mejor preservado hasta el día de hoy. La Biblia es el mejor texto preservado hasta el día de hoy, más que los textos escritos de César, Platón, Aristóteles y Cervantes. Cuando fueron los años dorados, cuando España celebró los años dorados de la escritura en español, todo el honor se lo dieron a Cervantes, basado en el Quijote de la Mancha. Tú le preguntas a un niño en el día de hoy, ¿quién fue Quijote de la Mancha? Ni idea, no tiene la más remota idea. Y la Biblia la dejaron afuera. ¿Por qué España no reconoció a Casiodoro de reina? Interesante, porque era la Biblia. La Biblia, de hecho, fue impresa en Basilea, Suiza, la Biblia del oso. En Basilea, Suiza fue impresa, no en España. Qué interesante, miles de libros allá. Y ahora ya saben ustedes que la Biblia, donde más económico es impresa, ¿en qué lugar? En China. En China. Bueno, los chinos nos copian todo ahora y todo es chino. Bien, qué interesante. Y maravilloso fue en el año 47, 1947, cuando se descubre los rollos del Mar Muerto por un joven pastor beduino que estaba cuidando sus ovejas y para encenderse empezó a tirar piedra y de repente tiró una piedra en una cueva y ¡pum!, se rompió un cántaro y adentro había montones de rollos de la escritura. Eso ustedes lo pueden ver en internet, está en la historia de la humanidad. Y ese es el descubrimiento más reciente, porque fue recién en el 1947. Para la gloria de Dios, el libro de Isaías fue el libro completo escrito. Lo encontraron completo. Ustedes lo pueden visitar en la nueva biblioteca de Jerusalén. Ahí tiene todo el libro de Isaías escrito. Es maravilloso. Así que la Biblia es el libro más mutilado que ha habido en la historia de la humanidad. Así que esos rollos del Mar Muerto sufrieron muchas casualidades, muchos ataques, muchos problemas. Pasaron de una mano a otra, se vendían unos a otros. Es muy interesante, ustedes pueden buscar todo eso en la internet, está toda la información de ello. Y a medida que los misioneros creyentes comenzaron a salir a predicar la palabra de Dios a otros lugares, en su afán y en su amor de que el pueblo, los lugares donde iban, tenían otro idioma, se comenzó a traducir la Biblia de un idioma a otro, y de allí hoy en día la Biblia es el libro más vendido del mundo.
La Biblia es el libro más vendido en el mundo, pero el menos leído. Interesante, es contradictorio, pero es una gran verdad, porque hay muchos creyentes que no leen la Escritura. Hoy nadie dijo amén, pero es la verdad, no estoy mintiendo. Bien, la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia, como dije al principio, fue inspirada por Dios. ¿Qué significa la palabra inspirada? También respirada, vale decir, salió de los labios mismos de Dios y Dios se la dictó a diferentes hombres, ¿verdad? Quienes tuvieron la responsabilidad de escribirla. Toda la Biblia, dice la Biblia, toda la Biblia es inspirada por Dios. Vamos a segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo. En el capítulo 3, por favor, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16. Segunda Timoteo 3, 16. Noten, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra redarguir es traer convicción de pecado. Por eso cuando predicamos y hablamos de la Biblia, el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de la persona y se da cuenta, yo soy pecador. Sin Cristo estoy perdido, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios. Cada hombre que Dios usó para escribir la Biblia fue inspirado por Dios y a través de la obra redentora de Jesucristo y su Santo Espíritu. Vamos por favor a la segunda carta de Pedro. Pedro, el pescador, el hombre con menos educación secular de todos los 12, nos enseña esta gran verdad. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, pero aquí Pedro, lleno del Espíritu Santo, nos dice lo siguiente en el versículo 20 y 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Pedro dice, entendiendo primero esto, versículo 20, que ninguna, fíjense, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna. Hubo un error que cometió por años y años y años cierta iglesia grande que hay en el mundo y lastimosamente también de las otras iglesias evangélicas, en donde hacen diferencia entre el laico y el sacerdote. Pero Pedro, inspirado, dice, ninguna parte de la Escritura es de interpretación privada. Vale decir, cualquier persona puede entender la Biblia. Hay muchos jóvenes que dicen, no, yo voy al seminario para entender la Biblia, voy a estudiar hebreo y griego. ¿Para qué quieren saber hebreo y griego si la Biblia está en español? Le dije yo a uno, mira, estudia inglés mejor y vaya a poder darte vuelta en el mundo sabiendo inglés. ¿Qué saber hebreo y griego? Si ya el trabajo está hecho. Entendiendo, segunda Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Va a decir, cualquier persona puede entender la Biblia, si así lo quiere. Versículo 21, porque, fíjate lo que dice Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Vale decir, nada en la Biblia está escrito que se le ocurrió al apóstol escribir. Porque Dios no lo permitió. Dios le dictó. Esto escribe o esto no escribas.
21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como decimos nosotros en buen chileno, más claro, echarle agua. Entonces, mire, ¿quién lo dijo? El apóstol más humilde en educación, pero estaba lleno del Espíritu Santo cuando Dios le habló. Nunca la profecía fue por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esta palabra, bien podemos decir, es santo. Es más, voy a contar una anécdota que escuché años atrás, por 2 ocasiones, por 2 años consecutivos vinieron el grupo de los Gedeones internacionales, son los que regalan Biblia. Y vinieron para pedir ofrenda para ese ministerio. Y en nuestra iglesia le dimos, en 2 ocasiones vinieron. Y uno de ellos, cuando habló aquí adelante, dijo que estaban en una campaña y repartió el Nuevo Testamento. ¿Bien? Pasaron los años y van nuevamente a esa localidad. Y entre los oyentes que estaban allí escuchando el mensaje de la palabra de Dios, un joven pasa adelante y le dice al predicador: ¿usted no se acuerda de mí? No. Yo vine años atrás aquí cuando ustedes repartieron los Nuevos Testamentos. ¿Sabe? Le dijo el joven. Porque los Nuevos Testamentos son como esta Biblia mía. Esta Biblia es fina, la uso solamente para predicar ahora, pero la que más quiero es la mía, la compré. Esta me la regaló mi pastor para mi ordenación. Este papel es súper delgadito. El joven le dijo: ¿sabe? Yo me fumé con marihuana, me fumé Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando arranqué capítulo 3 de Juan y leí Juan 3:16, yo me convertí. Y vengo aquí a agradecerle a ustedes porque ustedes me regalaron ese Nuevo Testamento. Porque este papel es bien bueno para... Me acuerdo cuando estábamos jóvenes con Roberto, varios cabros ya de la Villa de la Plaza se fumaban la Biblia. Por eso cuando yo escuché esa historia, yo dije, sí, yo lo creo, porque yo conocí varios chicos que ahora están bajo tierra, amigos míos y amigos de Roberto, que Roberto vivía cerca de la casa de mis padres. Y Cristian también. Hacían eso, se lo fumaban. Y Juan 3:16 salvó a ese joven y nunca más fumó marihuana. Se convirtió de lleno al Evangelio. ¿Por qué? Porque la Biblia es inspirada por Dios. Mire, yo he escuchado tantas historias de la Biblia. Una vez escuché a un hombre decir que viene una bala loca directo al corazón, pero él en el bolsillo de su camisa llevaba un Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento le salvó la vida. La bala no penetró, no llegó a su corazón. La Biblia es inspirada por Dios. Podría contarle mucha historia, pero no soy bueno para eso. La Biblia es, hermanos, escuchen bien, la Biblia es la palabra de Dios. Esa me gustó. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Lo han encontrado? 2:13. Escuchen, miren ahí su Biblia, abran sus oídos. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros,
la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cómo los creyentes de Tesalónica recibieron la Biblia? Como la palabra de Dios. No era la palabra de Pablo y su equipo, sino como la palabra de Dios. Esa es la diferencia en esta iglesia de Tesalónica. Si tú lees el capítulo 1, cómo la palabra de Dios actuó en ellos y cómo concluye el versículo 10 del capítulo 1, te das cuenta cómo ellos cambiaron de la idolatría, de este tipo de cosas, para vivir al Dios vivo y verdadero. Fíjate, concluye, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús. El 9. Porque ellos mismos cuentan en nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esta iglesia de Tesalónica fue una iglesia impresionante. Impresionante. ¿Qué hicieron los creyentes de Tesalónica cuando escucharon la palabra de Dios? La recibieron. Se apropiaron de ella, dice el versículo 13. Pero no la recibieron como palabra de hombre, sino como en verdad, como la palabra de Dios. Como la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Mire cómo concluye el versículo. Porque, versículo 13, noten, la cual actúa, ¿qué dice? En vosotros los creyentes. Vale decir, ellos dejaron que la palabra de Dios actuara en su vida. No solo la oyeron, la recibieron, se apropiaron y dejaron que la Biblia hiciera vida en ellos. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer. Porque muchos de nosotros, hermanos, tenemos cabeza de libro. Como cabeza de Biblia. Sabemos mucho de la Biblia. Pero no tenemos ningún cambio, hermano. Como decimos los chilenos, como cristianos no tenemos ni un brillo. ¿Por qué la gente no nos cree? Porque hablamos igual que el compañero de colegio, de trabajo, como el vecino, la vecina. Y no hay cambio. Y aquí en esta iglesia de Tesalónica hubo cambio. Solo porque todos los creyentes que oyeron a Pablo entendieron lo que Pablo y su equipo le estaba predicando, pero no como palabra que salía de la mente y el corazón de Pablo, sino que era palabra de Dios. Y la palabra de Dios hizo mella en el cuerpo, en la mente, en la vida, en las extremidades de los creyentes que fueron salvados. Porque para ellos fue la palabra de Dios, no la palabra de Pablo, ni de Silas, ni de Timoteo. Era la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer. Permitir que la palabra produzca cambios en nuestras vidas. Si no tenemos cambio, nosotros no vamos a ver ningún cambio en mi cónyuge, en mis hijos, en mis nietos, en mis vecinos, en mis compañeros de trabajo, en mis compañeros de colegio, de universidad y donde la gente me rodea. Simplemente. Porque para muchos la Biblia es un libro común y corriente. Pero para estos creyentes de Tesalónica, la Biblia fue la
palabra de Dios. Fue la palabra de Dios. Porque la Biblia es un libro vivo. Y vamos a ver que la Biblia aún llega a salvar las almas. No es un libro muerto. Cuando yo estaba en séptimo y octavo, en ese tiempo había séptimo y octavo, recién comenzando el séptimo y octavo, en castellano, la profesora Erika se llamaba, una excelente profesora, maravillosa, nos enseñó y pasamos meses estudiando y hablando de Quijote de la Mancha. Yo me tenía así con la cabeza de Quijote de la Mancha. Toda la clase de castellano tenía que ver con el Quijote de la Mancha. Y ahora, el Quijote de la Mancha nadie sabe lo que es. Pero este libro todavía permanece y permanecerá. El Quijote de la Mancha no ha producido en la humanidad ningún cambio. Mire que ya está pasado de moda. Pero este libro todavía sigue vivo. Vivo. ¿Y por qué? ¿Por qué será? Porque es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Te guste o no te guste? ¿Me gusta a mí o no me guste? La Biblia es la palabra de Dios. Y eso es lo que dijeron los creyentes de Tesalónica y la aceptaron y la recibieron como la palabra de Dios. Y la dejaron actuar en ellos. Al punto, si tú lees segunda Tesalonicenses, capítulo 1, primera Tesalonicenses, capítulo 1 y capítulo 2, te das cuenta que ellos mismos dijeron que no es necesario que Pablo predique. Y Pablo dijo, ya, si ustedes están haciendo todo ahora. Un cambio total en esa iglesia. Dios, dice la Biblia, habló en el pasado a los hombres a través de los profetas. Hebreos capítulo 1 y en el versículo 1. Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Interesante lo que dice aquí. Hebreos 1. Hebreos 1, versículo 1. Dios, comienza hablando, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas. Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres, porque este es un libro, Hebreos es un libro escrito para los hebreos dentro del Nuevo Testamento. Por eso se llama Hebreos. Y de lo único que habla de los hebreos. Para que los hebreos se den cuenta que Dios quiere verlos salvados también a ellos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por los profetas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que está hablando aquí el autor, que la mayoría de la gente que estudia la Escritura cree que el autor de este libro es Pablo. Y casi no podría haber otro que no sea Pablo, porque conocía totalmente la historia de los hebreos. En este tiempo que está hablando no existía la Biblia como libro, lógicamente. Los judíos escuchaban a Dios y memorizaban todo. Y lo que aprendían tenían que repetirlo a sus hijos. Y la Biblia se transmitía de boca en boca, de boca en boca. Como los incas, como los mapuches, como los aztecas. Los aztecas no tienen nada bien, no tienen escritura tampoco, ¿no? Porque los incas no tuvieron, los mapuches tampoco tuvieron escritura. ¿No, Pati? Creo que los aztecas tampoco, en México. Ya. Pero todas estas gentes
y los hebreos no tenían nada escrito, entonces tenían que prestar atención. Y los niños escuchaban, ¿verdad? Y iban aprendiendo, y después le crecían, se casaban, le enseñaban a sus hijos, y así sucesivamente. Se repetía de boca en boca, como dice el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9. ¿Verdad? Por repetición. Dios habló. Dios llamaba a un hombre, y ese hombre iba y predicaba lo que Dios le había dicho. La Escritura, la palabra de Dios. Por eso que la Biblia es un libro eterno. Eterno. No como libro, sino lo que dice, su contenido es eterno. El contenido. ¿Verdad? Mi Biblia viejita yo la mandaba a empastar como 4 veces. Y todavía la tengo y la uso constantemente. ¿Verdad? Pero se va deteriorando. Y ahora le está pasando algo a mi Biblia de estudio que es igual a esta, pero más vieja, lógicamente, tapada de cartón. Esta es una Biblia, lo que se conoce como Biblia fina. Canto de oro, ¿verdad? Tapa de cuero. La otra no, todo tieso. Y cuando iba a la selva y tenía que estar predicando siempre y enseñando por la humedad que hay allá, y muchas veces tenía que estar cerca del Amazonas, se me pegaban las hojas. Ahora por primera vez en este invierno mi Biblia vieja, está tan viejita la voz, se me pegan las hojas. Mire lo que dijo el salmista aquí en el Salmo 119. Salmos 119. En cuanto a la Biblia, estamos hablando, en el Salmos 119, en el versículo 89, 119, versículo 89. ¿Lo encontraron? Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, ¿qué dice? Permanece tu palabra en los cielos. Así que si aquí se le ocurre en todo el mundo quemar todas las Biblias, el original está allá. Allá está el original, en las nubes, como está soplando ahí la muchacha. ¿Verdad? Para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo este versículo? No se sabe. Saben que el Salmo 119 es el salmo más curioso. Muy curioso. El Salmo 119. Ah, no. Lo que está arriba, ya voy para allá, no se me arranque con los cosas. El Salmo 119 está dividido en 22 estrofas. En 22. Cada estrofa tiene tan solo 8 versículos. Cada estrofa. En el hebreo, búsquelo en internet, todo el salmo es un salmo acróstico que se llama. En hebreo, en español no resulta. Búsquelo en internet. La Biblia hebrea, Salmo 119. Por ejemplo, aquí que estamos en el 119 dice Lamed. Vale decir que el versículo 89, 90, 91, 92, hasta el 96 comienza con la letra L. El salmo, los primeros del 1 al 9 comienza con la letra A. Todos los versículos con la letra A, porque es acróstico, ¿verdad? En el español no resulta. Ahora, ¿qué es el Lamed? ¿Por qué está dividido en 22 estrofas? Porque el hebreo tiene 22 letras. Y comienzan Aleph, Bet, y cada letra del abecedario hebreo está allí. Por ejemplo, el grupo 119 del 1, Aleph, Bet el segundo, Gimel, Dalet, He, Bayu, Zain,
Es un salmo muy interesante, muy interesante. Entonces, muy curioso. Permanece en los cielos. Primera de Pedro, vamos a ver qué dice este Pedrito, que muchos, lo único que saben de Pedro, acusarlo que negó a Cristo. Pero Pedro fue un hombre maravilloso y un día yo sé que le voy a dar la mano y ya yo sé cómo es la mano de Pedro. Una mano grande, gorda, tosca, así, no mano de secretaria, sino que una mano de un hombre trabajador allí. Vayamos a Pedro, primera de Pedro 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, Hebreo, Santiago, Pedro. En el versículo 25, 1:25. Noten, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, mas la palabra del Señor, ¿qué dice? Permanece para siempre. Es eterna. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que la palabra de Dios permanece para siempre, para siempre. Hoy el maestro de la escuela dominical nos estaba mostrando verdad aquí y ya pasamos la tribulación y llegamos al milenio. La palabra de Dios va a permanecer y pasar el milenio. Siempre ha estado. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, no del hombre. Es palabra de Dios eterna. La Biblia es nuestra arma espiritual. Un soldado, de los soldados de antaño, cuando eran soldados, estoy hablando, pensemos en el tiempo de Roma, se vestían con tremendo equipamiento, ¿verdad? Como Saúl le pasó todo su uniforme a David y David quería caminar y no podía, ¿verdad? Porque hasta los bototos le pesaban. Dijo, no, me saco esta cuestión, yo no tengo experiencia. Y voy yo con lo que yo conozco, mi honda y piedra. Tú y yo tenemos solo un arma. El soldado tenía un arma para defenderse. Vamos allá, por favor. Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Y el versículo 17. Efesios 6, 17. El apóstol Pablo escribió esto sin duda de la cárcel. Pablo pasó tantos años preso, atado a un soldado, así que todos los días miraba el uniforme de los soldados. Uy, a mí me hubiese gustado haber sido un soldado cuidando a Pablo. Pucha, que habría aprendido yo ahí, ¿verdad? Y él lo observaba y él describe la vestimenta de un soldado y lo compara con la vestimenta que tiene que tener un creyente, la vestimenta que tienes que tener tú y yo. Efesios 6, 17. Observemos, 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo era el casco, lo que es para nosotros, el casco, proteger la cabeza, ¿verdad? Por eso que un motonetista aquí en Chile le exigen un casco bueno, no un casco chino, perdónenme los chinos. Porque si se golpea la cabeza sin casco va a morir o va a quedar tonto. Pero si tú usas un casco no le va a pasar nada. Tenemos que protegernos la cabeza. Y tomar el yelmo de salvación. Y la espada, ahí está el arma. La espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Que dice que es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Cuando viene el diablo, una niña una vez dijo, una niña pequeña, si un día el diablo golpea mi puerta, yo mando a Cristo a abrirla. Vamos a tener lucha, hermano. Todos nosotros vamos a tener lucha. Yo he recibido calumnia de un montón de gente. Yo me quedo callado, yo no me defiendo. Nunca me defiendo. Me han tratado, pucha, yo le dijera, me han sido en cadena, me han pegado, me han garabateado, sacado la madre, el padre, el abuelo, la abuela. Yo me quedo callado. Yo solo confío en este libro. Porque aquí está la justicia divina. Y Dios pega más fuerte que yo.
Entonces mejor usa la Biblia. Defendernos con la Biblia. ¿Te atacan? ¿Te están molestando en tu trabajo? Ponte a orar y usa la Biblia. Que Dios haga justicia y Dios va a trabajar en los corazones de la gente que nos está dañando. La Biblia. La Biblia es la que nos... El arma. ¿Una espada es poderosa? Sí, dice, no, una espada no me gusta mucho, tengo otra, el martillo. Vamos a la Biblia, por favor. Hebreos 4.12, pues. Pucha, si Hebreos 4.12 es la más conocida por nosotros. Perdón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Fíjense, Hebreos capítulo 4, en el versículo 12. Noten, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y penetra, noten, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te están lanzando calumnia? ¿Tu jefe? ¿Tu suegra? Usa la Biblia. La Biblia le va a llegar. Una vez José Luis, lastimosamente, en un momento de tristeza, para él me enseñó lo que es los tuétanos. Qué impresionante. ¿Sabes lo que es los tuétanos? ¿Cómo se llama? Las coyunturas y los tuétanos. Es la parte central de la columna, el centro de la columna de donde sacan el... ¿Cómo se llama eso? La médula ósea. Hasta allí entra la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Hasta lo más íntimo del hombre. La Biblia. La Biblia es como hay un bicho que se llama el quebrantahuesos. ¿Lo han escuchado ustedes? Bueno, la Biblia es la que puede penetrar y tenemos que usar. No importa quién viene contra ti. Esta es la palabra de Dios. Debemos de usarla. Vamos al martillo. En Jeremías, por favor, capítulo 23. Jeremías 23. Isaías, Jeremías, capítulo 23, versículo 29, 23, 29. Observemos, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Ay, algunos dicen, pero que usted no conoce cómo es mi jefe. Bueno, tu jefe tiene cabeza de piedra. Aquí, pues, usa este martillo, pero no saqué el martillo de tu casa, la caja de herramientas, pues hermano. Este martillo. La Biblia es como martillo que quebranta la piedra. Ay, que usted no sabe, pastor, mi hijo me salió tan malo, no le salió, usted lo crió así. Comienza a orar por él, no le digas voy a orar por ti. El error más grande que nosotros cometemos es decirle a la persona voy a orar por ti. No, tenemos que orar callado, sin que sepa la persona. Que cambie ese corazón de piedra y le ponga un corazón de carne. Para concluir, la Biblia es el único libro sobre la faz de la tierra que nos da esperanza. El único libro que nos da esperanza. Vamos, por favor, a Romanos capítulo 15. Romanos 15. Y aquí en este hermoso libro de Romanos, que escribiera el apóstol Pablo, que dicho sea de paso, yo creo que que el apóstol Pablo también fue un abogado. 15, capítulo 15 de Romanos, en el versículo 4, por favor, en sus Biblias. Capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, todo lo que se escribió antes, hablando de Dios, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos, ¿qué cosa? Esperanza.
Yo cuando me muera me voy a morir bien muerto. Hace años atrás teníamos teléfono de esos de cable. Entonces aquí en la iglesia sonaba en la oficina, en la cocina y atrás donde vive la hermana Magali. Los tres sonaban. Y me llama una mujer del cementerio evangélico, ¿cómo se llama? Canaán. Y me dijo, oiga, le debemos ofrecer una sepultura. Un hoyo, siempre le digo a mi señora, un hoyo. Una sepultura. Es que el cementerio de Canaán. No, le dije, no me interesa, pero ¿cómo? No, yo soy cristiano, sí, yo, qué sé yo. Y además tengo. Me dijo, no, que usted tiene que comprar aquí porque los cristianos que tenemos que estar todos juntos. Además, me dijo, además, tenemos un féretro que si usted despierta, toca un botón y lo van a sacar de allí. Ya, deme uno de esos, deme una docena. No, hermano, el creyente tiene que morirse bien muerto, mamá. Porque un día yo voy a escuchar la voz de la trompeta que me va a decir, subid acá, subid acá. Que yo creo que eso es lo que va a decir la trompeta. Subid acá. Esa frase aparece 3 veces en la Biblia, solo 3. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Subid acá. Así que, ¿qué más? Esa es la mejor esperanza, ¿verdad? Que nosotros como creyentes tenemos. ¿Y quién lo da? ¿Quién lo da? La palabra de Dios da la esperanza. Este bendito libro nos da esa esperanza. Cuando tú tengas una operación, aunque sea a tu cerebro, aunque sea a tu corazón o lo que venga, hermano, ora y entrégate. Es lo que yo he hecho. Es lo que yo he hecho. Mi primera vez que me abrieron el corazón, yo oré, le dije, Señor, yo estoy aquí, listo. Cada vez que me he enfrentado con la muerte, que ya llevo 4, la que viene ya va a ser la final. Y le dije, Señor, yo estoy listo. Uy, viene el doctor, podría haber... Dejó y me hicieron firmar. Yo recién había entrado a mayor de edad. Me hicieron firmar un papel. ¿Usted se hace responsable? Sí, listo, firmé. Pero bien, el doctor podría haber dicho, ¿se murió? Se murió nomás, compadre, ¿qué vamos a gastar más insumos? Pero sin embargo, el doctor dijo, no, este cabrón es muy joven, tiene toda una vida por delante, no se ha casado todavía, bla, 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 ¿verdad? Me hizo un masaje, no pasó nada, me puso la corriente, no pasó nada, y me abrió un tremendo tajo. Le hice un masaje al corazón y anduvo. Uno tiene que entregarse. Yo aprendí a entregarme en cualquier problema. Yo entrego los problemas al Señor. Yo no me caliento la cabeza. ¿Qué voy a solucionar yo, por hermano? El problema que sea. Salud, económico, calumnia, lo que vengan. Yo le entrego todo al Señor. Porque Él dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré. Pero el creyente lo cree así. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, yo os haré. ¿Cómo se llama? Preocuparse. ¿Cuántos creyentes he oído? Estoy tan preocupado. ¿Y para qué te preocupas? Entrega al Señor las cargas, es más barato, es mejor. ¿Cuántos creyentes toman pastillas para dormir? ¿Por qué toman pastillas para dormir? Porque no creen lo que dice este libro. Yo ahora, recién que estoy entrando en la cuarta edad, de repente me despierto en la noche para ir a la oficina y cuando vuelvo se me cuesta quedarme dormido. Me pongo a citar versículos, a leer, a decir todos los libros de la Biblia y después le digo, Señor, ayúdame a conciliar el sueño. Y no me di cuenta que ya estoy arrancando otra vez. Tenemos que usar al Señor si el Señor nos está ofreciendo ese tipo de cosas, hermano. La Biblia es la que nos amonesta. ¿Por qué nos amonesta? Porque somos duros de cabeza, hermano. Si el problema es ese. Somos duros de entendimiento.
duro de cerviz, dice la Escritura. En 1 Corintios capítulo 10, primera carta de Pablo, después de Romanos, 1 Corintios capítulo 10, por favor en sus Biblias, y veamos el versículo 11. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿A quién? A los judíos en el pasado. Estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros ahora. Todas estas cosas que le ocurrió a ellos en el pasado están para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La Biblia está para amonestarnos, para enseñarnos. Mire, es el hombre que yo escuché, me encantó este proverbio popular. El hombre es el único animal que tropieza 1, 2, 3, 4, 5 con la misma piedra. 5 veces. ¿Sabían ustedes que los animales no? Un elefante tiene memoria. Hace poco vi un león. Tiene memoria. Un hombre, años que lo había criado, lo salvó de un peligro y lo crió, lo alimentó, qué sé yo, y después lo soltó. Y el hombre va para allá, un tremendo, más alto que el hombre, casi se le para, casi lo bota el animal feliz, dándole gracias a su manera por lo que tú hiciste en el pasado por mí. Hermano, Dios tiene aquí todo. Dios es el médico de nosotros. Dios nos creó, pero no queremos creer en este libro. No, que la Biblia es muy aburrida, mejor el YouTube, la internet, mejor el celular. Hoy los creyentes pasan más en el celular viendo tonteras que leyendo la Biblia. Y por último, la Biblia es el libro que nos puede salvar. Vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Precioso versículo. Hebreos, Santiago. Y en el capítulo 1, en el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede, ¿qué cosa? Salvar vuestras almas. ¿Por qué la Biblia puede salvar nuestras almas? Porque es ella la que nos habla del Señor Jesucristo, quien nos revela al Salvador. Ella es inspirada por Dios. Es la palabra de Dios en nuestras manos. Todo lo que Dios quiere, absolutamente todo lo que Dios quiere, lo único que Dios quiere es que sepamos lo que está aquí. Lo que no quiere no lo puso. La Biblia puede salvar cuando nosotros la aplicamos bien. Pero muchas veces la gente no nos cree porque no tenemos cambios en nuestras vidas. Que Dios nos perdone. Oremos. Padre bendito y amado, gracias por tu palabra, que es tan simple, tan sencilla, tan fácil de entender, hasta que un niño la puede entender. Pero nosotros hoy, Padre, no le damos la importancia que ella tiene. Hemos visto, Padre, que la Biblia es inspirada por Dios, que es eterna y que también es el arma espiritual que tenemos. Por consiguiente, Padre, la Biblia es para usarla. Permite, Padre, que nosotros estemos acostumbrándonos a leerla, a hojearla, a estudiarla para poder aplicarla. Si somos un mal creyente, Padre, es solo producto nuestro porque no estamos creyendo a lo que ella dice. Perdona nuestros pecados, Padre, nuestra dureza de cabeza. Y permite, Padre, que hoy cada uno nos vayamos a nuestra casa pensando en la importancia y santidad que tu palabra tiene, para que la apliquemos en nuestras vidas. Gracias, Padre, por esta nueva semana que nos das hoy y por la libertad que tenemos en nuestro país de predicar tu palabra, la Biblia. Te rogamos que seas con la iglesia perseguida,
Te pedimos también, Padre, por la paz para Jerusalén y por los enfermos de nuestra iglesia, especialmente nuestra hermana Ide y también el hermano Augusto Garrido, que tú tengas misericordia de él. Por Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias.